¿Dónde se le dijo así? Si hay alguno que se esté colgando, ¿Cómo que se está poniendo? que esté en parte online. Ahí está. Ah, ¿arriba? Sí. Ah, ahí. Sí, hay 5 conectados. Perfecto, ya. Ya. Listo, gracias. Incluso yo, si las necesito, las llamo, si no, de a poquito me voy a sacar para alguna. Sí. Que lo más parecido a Drácula que el piso. Buenos días. Vamos a hacer una clase sin alumnos presentes. Puede que algunos de ustedes online. La clase va a quedar grabada. Y hoy día vamos a desarrollar lo que no hicimos el lunes, por un malentendido, porque el instructivo de la facultad es que los calendarios no se postergan, no se atrasan, y el programa debe continuar igual. Entonces estas clases van a ser el equivalente a recuperativo de lo que no hicimos el lunes, pero también voy a hacer la clase de 12 a 1:30 con un link que se va a mandar oportunamente para los interesados, para continuar ya con la parte del cálculo integral. Lo que nos falta, y ahora continuamos con el cálculo diferencial, es casi la parte más importante de estas clases del cálculo diferencial, en donde uno aprende los teoremas básicos para el estudio de funciones. Si alguno de los muchachos que siguen la clase tiene alguna duda y quiere consultarlo, obviamente no es necesario que se identifique y pueda hacer la pregunta y naturalmente la responderemos. Si no, continuamos. Estudio de funciones. El primer teorema, que ya lo hicimos en la clase pasada, dice relación con derivadas y monotonía. ¿Cómo influye la derivada en el crecimiento o decrecimiento de una función? Teorema básico, importante, que alivia muchísimo el trabajo que ustedes vienen acostumbrados a hacer cuando quieren probar un determinado crecimiento, en donde tienen que partirse a x1 menor que x2, y x1 al cuadrado menor que x2 al cuadrado, y lo dan vuelta, hacer una serie de maniobras algebraicas hasta llegar a construir f de x1 versus f de x2, mayor o menor. Y así la función será creciente o decreciente. Pero realmente complicado en muchos casos y en algunos casos imposible. Con este teorema y la derivada, la intervención de la derivada, para funciones derivables, por supuesto, eso queda ya en el pasado y adquirimos una herramienta poderosísima para estudiar el crecimiento o la monotonía de la función. Sea f de AB y R, las normales hipótesis continua en AB y derivable. Continua en AB y derivable en el abierto y derivable en AB. Tiene dos partes. Y si f' de x
tenemos un intervalo en donde la función es continua y en el abierto derivable. Si en todo ese intervalo la derivada es positiva o cero, mayor o igual que cero, entonces la función es creciente. La verdad es que esto es sí, solo sí. Si la función es creciente, la derivada es mayor o igual que cero. Pero lo ponemos hacia el lado que más nos interesa. Obviamente tiene su parte complementaria. Si la derivada es menor o igual que cero para todo x en el recorrido de AB, entonces la función es decreciente en AB. Demostración. Y entonces estos teoremas demuestran una parte y la otra como es idéntica, solo dando o invirtiendo los símbolos, se hace igual. Demostración. Sean x1, x2 en AB con x1 menor que x2. Una función que dentro de AB tomamos dos valores cualesquiera, arbitrarios, en que uno está antes que el otro. Entonces, es decir, x1, x2, el intervalo de x1 y x2 es un conjunto de AB y, por lo tanto, F es continua en x1, x2 y derivable en el abierto x1, x2. ¿Por qué es continua y derivable aquí? Porque lo es aquí. De hecho, AB, esto puede ser A, B, y esto es x1, y esto es x2. Naturalmente, si en AB es continua y diferenciable, con mayor razón, en una parte de ella x1 y x2 lo es. Entonces, por teorema del valor medio, para F en x1, x2, existe chi perteneciente a x1, x2, que f de x2 menos f de x, voy a tratar de escribirlo lo más claro que pueda, x2 menos f de x1 partido por x2 menos x1 igual a prima en aquel chi que vive entre x1 y x2. O bien, f de x2 menos f de x1 es igual a x2 menos x1, lo paso multiplicando, ya que es positivo, por f' en chi. Muchachos, x2 es más grande que x1 allá, así que esto es positivo. Y f' en chi, por hipótesis, estamos demostrando esta, es mayor o igual que 0 para todos los x que viven en AB. Y chi está entre x1 y x2, con mayor razón entre A y B. Así que esto de aquí es mayor o igual que 0. En consecuencia, este producto es mayor o igual que 0, concluimos f de x1 es menor o igual que f de x2, es decir, f es f de x1, f de x2 menos x1 mayor o igual que 0, lo escribo acá, f de x1 es menor o igual que f de x2 y en consecuencia f es creciente. Ya está. En consecuencia, ustedes lo hacen para esta de acá y queda de inmediato. Una pequeña observación. Si f' de x es mayor estricto que 0,
F es estrictamente creciente. En este sentido. Hacia acá, no siempre. ¿Qué quiero decir? Que ese mismo teorema podría tener un corolario. Dice, como observación, si la derivada de una b es estrictamente creciente, la función es estrictamente creciente. Pero al revés, no es necesariamente cierto. Si la función es estrictamente creciente, no implica que la derivada sea estrictamente positiva. Por ejemplo, f de x igual x cubo es estrictamente creciente. Pero f' de x igual 3x cuadrado implica que f' en 0 igual 0 y no mayor que 0. La parábola cúbica y muchas otras son estrictamente crecientes, pero su derivada no es mayor estricto que 0, porque en algunos casos puede ser 0. De nuevo, el teorema es aquel, este funciona de izquierda a derecha. Si la derivada es estrictamente positiva, la función es estrictamente creciente. Y nos conformamos con eso. Ejemplos. Variados, muchachos. Ahí. Ni hablar con la parábola x cuadrado más bx más c. Uno dice, f' de x igual se van a sorprender lo rápido que uno llega a ciertas conclusiones que en introducción al cálculo cuestan bastante. La derivada es 2ax más b. Y la derivada vale 0 si x es igual a menos b partido por 2a. Ese es el punto, el abscisa del vértice de la parábola. Recuerden que estas parábolas son una cosa así. Y este es el vértice de la parábola, en donde esto es menos b partido por 2a. Una cierta cita. Aquí sale casi inmediato. Y uno al estudiar esto lo hace así. El x se va a mover entre menos infinito y menos b partido por 2a. Y desde menos b partido por 2a hasta infinito. Aquí está f' y aquí está f. Y así uno estudia los crecimientos. Por ejemplo, la función derivada entre menos infinito y menos b partido por 2a, póngale menos, es negativa. Y en consecuencia, la función decrece, así se nota el símbolo, o la palabra. En cambio, de menos b partido por 2a hasta infinito, un punto fácil sería 0, queda b, supongamos que es positivo, queda positivo. Y en ese caso, crece. ¿Qué tipo de punto es? Ya podemos irlo ensayando. Que antes de crece y después crece, este es un mínimo. Este punto es un mínimo. Claro, es este mínimo de la parábola. Otro ejemplo. Hay varios, los más emblemáticos. El de la... Este ejemplo sale en el apunte. El problema de... Mejor.
prima de X, calculamos siempre la derivada y le preguntamos el signo de la derivada en los tramos del dominio. Y ahí veremos cuándo es positiva y crece y cuándo es negativa y decrece, en fin. La derivada sería e elevado a menos x, después menos x por e elevado a menos x. Repito, la derivada de x es 1 por e elevado a menos x. Después, más x por la derivada de elevado a menos x, todo está un menos, queda así. Y esto queda e elevado a menos x, factor de 1 menos x. Recuerden que esto de aquí es la exponencial, esta de la parte de ahí, ese tipo de exponencial que siempre es mayor que 0, esto es mayor que 0. Así que esto me manda sobre el signo. El signo de la primera derivada está controlado por esto. Y ahí uno dice, si x se mueve entre, bueno, f' de x igual 0, si x igual 1, por supuesto. Así que partimos todos los reales, todos los reales, entre menos infinito y 1, y desde 1 hasta infinito. Entre menos infinito y 1, acá pongan cualquier valor útil, cualquiera, entre menos infinito y 1. 1, bueno, 0, por ejemplo. Y en ese caso, la derivada sería 1, y acá 0 quedaría 1, positivo. Y en consecuencia, la función crece. Entre 1 e infinito, toma cualquiera, 2, 4, 8, 10, 20, 80.000. Esto nos manda sobre el signo. Esto queda negativo cuando x es más grande que 1. Y en ese caso, esto es negativo y decrece. Y en consecuencia, 1 es punto de máximo. ¿Por qué? Porque antes crece y después decrece. Es una curva diferenciable de inmediato. Es como aplicar la regla de Fermat. Ahí la tangente es horizontal en 1 y genera un máximo. Otro. La exponencial. Tanto que costó la exponencial cuando se vio en la introducción al cálculo, que era una función creciente, que era inyectiva, sobreyectiva, biyectiva. Todo ese bla, 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 que costó bastante. Aquí es más simple. La función exponencial e elevado a x, su derivada es e elevado a x, que siempre es mayor chica que 0, entonces f de x igual exponencial de x es estrictamente creciente. Ya tenemos un ejemplo, 2 ejemplos, 3 ejemplos, 4 ejemplos, f de x igual logaritmo de x. En consecuencia, f' de x igual 1 partido por x mayor que 0 en el demás, por supuesto, que es el dominio del logaritmo. Implica que el logaritmo de x es estrictamente creciente en el demás. Recordarán ustedes que el logaritmo es así. Así de fácil, estrictamente creciente. Muchachos, eso quería comentarles con respecto a las funciones estrictamente crecientes. Vamos a ver ahora qué ocurre con las derivadas. Y la convexidad.
Muchachos, primero démonos una idea de qué significa que la función sea convexa. En términos muy simples, una función es convexa cuando la curva es hacia abajo, es de esta manera. Y cóncava, exactamente lo contrario, cuando es de esta manera. Es como un monte y el otro es como un valle. Pero eso se define mejor así. Una función de ABNR se dice convexa si las rectas secantes al gráfico, secantes son las rectas que unen cualquier parte o cualquier par de puntos del gráfico, quedan por encima del gráfico. Un ejemplo, entre estos, esa, o esta, o esa, o esta, todas estas rectas que uno de cualquiera de los puntos del gráfico quedan por encima del gráfico. Esta es convexa. Naturalmente que esta, cuando en vez de F pongo menos F, así, esa, esta es cóncava. Cóncava. ¿Cómo la vamos a definir? En el siguiente esquema nos permite definir esto de acá. Sería me van a colaborar ustedes con algo del recuerdo que tengan de geometría analítica. O sea, X menor que Y, XY, pertenecientes a AB, y sea Z perteneciente a XY. Z entre X e Y, los puntos que definen puntos de la curva que sea X, F de X y F de Y. Muchachos, acostumbrémonos a usar estas notaciones. Y no es una imagen, sino que F de Y es la imagen, y es un punto cualquiera del dominio. Y está entre A y B del dominio de la función. Se tiene esto es Y de Z. Y esto de acá es F de Z. La variable de control va a ser Z. Y X, F de X, Y, F de Y son puntos de la curva. No quiero usar X1 y 1, X2 y 2 para no confundirlo con las mismas letras. Entonces, resulta que F de Z, por definición de convexa, es más bajo que Y de Z. La ordenada por la recta que une estos dos puntos es más grande que la ordenada por la curva, que tiene la guatita para abajo. Queda esto, en que Y de Z es igual a... ¿Cómo escribo la ecuación de esta recta en función de Z? Sería F de X más F de Y menos F de X partido por Y menos X por Z menos X. Este punto tiene coordenadas Z, Y de Z. Y la recta está apoyada en este punto de coordenadas X, F de X y en este otro Y, F de Y. La pendiente de la recta es F de Y menos F de X partido por Y menos X. ¿Qué es esto? Y esto es F de X, el punto de pivote. La apoyo aquí en F de X y acá en X. Esto, que es la definición, implica que
f de z es menor que i de z. ¿Qué es esto? Es menor que f de x más f de y menos f de x partido por i menos x por z menos x. En definitiva, f de z menos f de x por i menos x f de z menos f de x, lo que hace tanto, multipliqué por i menos x. Y no cambio la desigualdad porque i menos x es positivo, ya que i es más grande que x. Así que queda igual, y acá queda f de i menos f de x por z menos x. Eso último. A ver. Esto último se puede reescribir como una pequeña trampita. F de z menos f de x, f de z menos f de x por i menos x menor o igual que, aquí es donde vamos a intercalar el famoso cero. F de i menos f de z, que no estaba. Compensamos más f de z menos f de x por z menos x. Este de aquí es un cero, pero nos da la gran ventaja, ahora sí, que va a quedar f de z menos f de x por i menos x, y acá queda f de z menos f de x por z menos x. Ese lo voy a trasladar para allá. Va a quedar f de z menos f de x por i menos x menos f de z, este de aquí es el que pasa para allá, menos z menos x, menos z menos x, menor o igual, y solo queda acá al frente f de i menos f de z por z menos x. Se habrán dado cuenta que menos x, menos, menos, más x se cancelan y queda f de z menos f de x por i menos z, y menos z menor o igual que f de i menos f de z por z menos x. Por fin, y aquí llegamos a la definición de cuando una función es convexa entre tres puntos consecutivos. Queda f de z menos f de x dividido por z menos x, que es positivo, menor o igual, y acá espera f de i menos f de z, f de i menos f de z, dividido por i menos z. Esta es la definición de convexidad.
Pongámosle un asterisco porque lo vamos a usar. En realidad, jóvenes, lo que aquí ocurrió es eso. X, Z, Y. No. La idea básica es, cuando una función es convexa, para usted, cuando las pendientes de los tramos secantes consecutivos empiezan a levantarse. Que es este de aquí, f de z menos f de x partido por z menos x, es la pendiente de ese tramo de recta. Es menor que f de y menos f de z partido por z menos f de y menos f de z partido por y menos z, es este otro tramo. Y este supera a este. Así que lo que está sugiriendo la convexidad, cuando la función ahora es diferenciable, es que las pendientes empiezan a levantarse. En otras palabras, cuando la derivada empieza a crecer. Porque de alguna forma esto es asimilable a las derivadas. De alguna manera, si uno tira la tangente aquí y la tangente acá, quiere decir que la tangente aquí es menos inclinada que la tangente que viene después. Eso sugiere la siguiente idea. O sea, ¿me quiere decir que una función es convexa? Sí, solo sí. ¿La derivada es creciente? Exactamente. Ese es el gran teorema que viene después, y con su corolario. ¿Ahí sí? La hipótesis, las reglas de siempre. Dice, teorema. Repito que este gráfico, este esquema, esta forma de definir la convexidad o la concavidad, que es exactamente como símbolos al revés. Dice que esto sugiere la idea de que una función es convexa cuando las pendientes de las rectas secantes consecutivas se empiezan a levantar. Y es lo mismo que debería pasarle entonces a la derivada, que de alguna manera son estas expresiones casi en el límite. En consecuencia, se sugiere y se demuestra el siguiente teorema. F de AB en R continua en AB, la hipótesis eterna, y derivable en AB, abierto. Entonces, dos cosas. Primero, F es convexa en AB. Cuidado que aquí es sí y solo sí. La derivada es creciente en AB. Bien, F es cóncava en AB, sí y solo sí. La derivada de F es decreciente en AB. La demostración. Por supuesto lo vamos a hacer para
Y la vamos a tomar convexa y a probar que la derivada es creciente. Recíprocamente, vamos a probar para el mismo I que la derivada es creciente y que la función es convexa, o sea que satisface esta definición. Entonces, sea f convexa en no hay forma de estas pizarras son demasiado pequeñas para... Por supuesto, esto es f de x, esto es f de z, esto es f de y, y esto de acá es f de b. Como es convexa, cada pendiente de tramo en tramo supera al anterior. Tomamos la precaución de que xy es el tramo que vamos a estudiar, z está entre x e y b es mayor que y. Entonces vamos a escribir todos los tramos de esta pendiente. Primero, f de z menos f de x, f de z menos f de x, partido por z menos x, es menor o igual que f de y menos f de z partido por y menos z, y menor o igual que f de b menos f de y, f de b menos f de y, partido por b menos i. Obviamente que lo que nos interesa son esta versus esta, y esta solo sirvió de puente transitivo. Como esta supera esta y esta supera esta, estos quedan bajo la misma desigualdad. ¿De acuerdo? De esta manera. Entonces, si z tiende a x más, si z se aproxima a x por la derecha y b tiende a y más, b tiende a y también por la derecha, implica que ¿en qué se transforma el límite de esto? Cuando z tiende a x más. Lástima que no puedo recibir respuesta, pero yo sé que ustedes ya se lo imaginan. F de z menos f de x partido por z menos x, en el límite cuando z tiende a x, es la exacta definición de f' en x. Menor o igual, las desigualdades se mueren con el signo, conservan y respetan los signos, respetan la desigualdad. Si esto es menor que esto, en el límite esto sigue siendo menor que esto. Pero en el límite esto se transforma en f' en x. Y esto se transforma en f' en y, es decir, f'. Ya tenemos demostrada la primera parte. Es decir, allá, f' es creciente en AB. Recíprocamente,
vamos a demostrar que si f' es creciente, entonces la función es convexa. Ahí la cosa es un poco más fácil porque vamos a tomar un X, un Y, un Z, y si queremos llegar a probar que es convexa, debería llegarse a la definición que está en asterisco ahí. Entonces uno dice, por T de M existe chi sub 1 perteneciente a XZ por T de M existe un chi sub 1 perteneciente a XZ tal que f de Z menos f de X partido por Z menos X igual f' en chi sub 1. ¿Están de acuerdo? Y existe un chi sub 2 perteneciente a ZI. Aquí estaría un chi sub 1 y por aquí estaría un chi sub 2. Ambas existencias amparadas por el teorema del valor medio, en donde esta curva entre X y Z y entre Z e Y es continua y diferenciable. Entonces, existe un chi sub 1 entre X y Z que permite escribir eso. Y existe un chi sub 2 entre Z e Y, tal que f de Y menos f de Z partido por Y menos Z igual f' en chi sub 2. ¿De acuerdo? Aquí viene la gracia. Pero f' es creciente. Acuérdense, jóvenes, que estamos demostrando al revés ahora. Esto. Así, mi hipótesis es que la derivada crece y mi conclusión debería ser que la función es convexa, o sea que se cumple eso que está arriba. Y se cumple, ya está. Pero f' es creciente. Es decir, f' en chi sub 1 es menor o igual que f' en chi sub 2. Claro, porque chi sub 1 y chi sub 2, uno está antes que el otro porque pertenecen a intervalos disjuntos. Este es XZ y el otro es ZI, ambos abiertos. Así que chi sub 1 es menor que chi sub 2, y como la función es creciente, f' en chi sub 1 es menor que f' en chi sub 2, la derivada crece. Es decir, implica que, pero f' en chi sub 1 es esta fracción y la otra es esta. Es decir, f es Z, los ejes de X partido por Z menos X es menor o igual que f de Y menos f de Z partido por Y menos Z, es decir, por asterisco, f es convexa. Si es convexa, la derivada es creciente. Obviamente, si es estrictamente convexa, es estrictamente creciente. Si la derivada es creciente recíprocamente, la función es convexa. Esto tiene un corolario, un famoso corolario, que en realidad es lo que realmente se usa y después se reconoce como el criterio de la segunda derivada. Este mismo teorema
Ese mismo teorema se puede transformar en un corolario que es en realidad una deducción del teorema y presentarlo en forma un poco más directa o más simple. Algunos ejemplos de esto de acá. F de x igual a x cuadrado. A mí no me gusta usar mucho el teorema en forma tan directa, pero usémoslo si está para usarlo. En consecuencia, f' de x igual 2x creciente. ¿Cómo no hacer creciente esa recta? Esta es una recta así, 2x es así de creciente. Lo que estoy diciendo es que la derivada de esta función es creciente. Implica que f es convexa. ¿Saben por qué es convexa? Oiga, si ustedes la conocen, es así de convexa. Eso significa esto. 1. 2. ¿Qué otro ejemplo podemos usar? Bueno, f de x igual exponencial de x, mejor e elevado a x. F' de x igual e elevado a x, obviamente positiva. La exponencial e elevado a x, ustedes saben que es así, es siempre mayor estricta que 0. Entonces, la exponencial de x, cuya derivada es positiva, por el teorema es convexa. Es convexa. Pero, ¿cómo no? Si la exponencial, muchachos, es así. ¿No hay que tener la guatita para abajo? Es convexa. 3. F de x igual logaritmo de x. Qué gana de preguntarles, pero en fin. F' de x igual 1 partido por x. ¿De acuerdo? Decrece. Claro, 1 partido por x, 1 partido por x, es así. Decrece. Implica que logaritmo de x es cóncava. ¿Cómo no? Todos conocen el logaritmo de x, es así de cóncava. ¿Cómo controlamos estos 3 ejemplos? Viendo cuál es la derivada y cuál es el crecimiento, no signo, el crecimiento de la derivada. Si la derivada crece, como en este caso, esa recta crece, ¿de quién fue su derivada? Esa es convexa. Si la derivada en este caso crece, esa función es convexa. Si la derivada en este caso decrece, no estoy hablando del signo, sino que se empieza a achicar, decrece, entonces es cóncavo. Ahí están los 3 ejemplos. Ahora sí, corolario. Debe ser uno de los más útiles de los que vamos a revisar, tanto que se le reconoce como el criterio de la segunda derivada. Sea f de AB en R, lo eterno, continua en AB y 2 veces derivable en AB. 2 veces derivable es que esa función admite segunda derivada, 2 veces diferenciable o 2 veces derivable. Existe la segunda derivada, 2 veces derivable en AB. Entonces, felizmente la demostración es casi inmediata.
Jóvenes, no nos queda tanto para terminar el cálculo diferencial. Este es el gran corolario, ese es el que permite usar estas mismas expresiones o teoremas que hemos demostrado en forma mucho más ágil. Dice, sea f de AB en R, lo eterno, continuo en AB y dos veces derivable en AB, o admite segunda derivada continua en AB. Entonces, las dos versiones, f es convexa en AB, sí y solo sí. Para todos los puntos de AB, la segunda derivada es mayor o igual que cero. Recíprocamente, f es cóncava en AB, sí y solo sí. Para todos los x de AB, la segunda derivada es negativa. Demostración. Y no me gusta usar la palabra inmediata o trivial que parecen tan pomposas como si a nadie le costara esto. Pero en realidad es casi inmediata. Partamos con que es convexa. Sea F convexa. Si F es convexa, ¿quién le tiene que ocurrir? Pucha, que ganas de que me respondieran, pero en fin. ¿Qué le tiene que ocurrir según el teorema que estamos viendo? Si F es convexa, implica que F' es creciente en AB. Teorema recién demostrado. Sí y solo sí. Y en esta línea se termina la demostración, muchachos. Si una función, no vean lo que está escrito, si esta función h es creciente, si h es creciente, ¿cómo lo sé? ¿O qué es lo que pasa? A significa que h' es positiva. ¿Están de acuerdo? Si h es creciente, entonces su derivada es positiva. Lo que pasa es que h aquí es una función que ya viene derivada. En consecuencia, esto implica que f', eso es lo que tiene que ser mayor o igual que cero. ¿Están de acuerdo? De nuevo. Si f', bueno, si es convexa, f' es creciente, eso es por el teorema anterior. Aquí, teorema anterior. Pero si f' es creciente, significa que su derivada tiene que ser positiva. Pero es f' la función cuya derivada tiene que ser positiva. O sea, la derivada de f', esa es la que tiene que ser positiva. Es decir, sí, solo sí. Muchachos, pero ¿qué es la derivada de f'? Es la segunda derivada. Entonces, f segunda de x mayor o igual que 0. Listo. Dos signos. Pero hagamos el activo. La tarea es, sea f cóncava. Sí, solo sí, f', ¿sí? Es decreciente. Por el teorema. Pero una función es decreciente cuando su derivada es negativa. Entonces la derivada de la derivada tiene que ser negativa, la derivada segunda tiene que ser menor o igual que 0. Este es el gran corolario, es el que se usa. ¿Para qué les digo? A ver. Cuando uno aprende a derivar y las derivadas se le hacen más familiares, ¿por qué el logaritmo es cóncavo? Ahora aplique el corolario.
Calculen f es logaritmo de x. Hay que pasar por la primera derivada, es 1 partido por x. Todo. Me remato, por supuesto. Y la segunda derivada es la derivada de 1 partido por x, que es menos 1 partido por x cuadrado, que es negativo en R más. Es decir, logaritmo de x es cóncava. Y cuando le dicen f de x igual x por e elevado a menos x. Entonces, f' de x, ya dijimos que era e elevado a menos x por 1 menos x. Lo habíamos calculado. Y en consecuencia, f segunda de x es igual a la derivada de esto es menos e elevado a menos x por 1 menos x. Después, más e elevado a menos x por la derivada de 1 menos x, que es menos 1. Así que queda e elevado a menos x menos e elevado a menos x, factor de dos menos x, menos e elevado a menos x, más x por e elevado a x, menos x por e elevado a x. Sí, sí, es eso de acá. Entonces, para esto, uno dice, esta es la segunda derivada. Aquí ya no es tan directo como esta que de inmediato responde, es negativo siempre. Acá es negativo a veces, positivo otras veces. Entonces uno hace un segundo análisis y dice, el único punto de quiebre es x igual 2. Así que queda de menos infinito a 2 y de 2 a infinito. Igual esto podría escribirlo aquí, e elevado a menos x por x menos 2. Cambié el signo, e elevado a menos x, lo metí para adentro, x menos 2. Si no me he equivocado. Entonces, cuando x es... Esto nunca manda sobre el signo. Eso es siempre positivo. Todas las exponenciales, exponencial positiva o negativa, siempre son positivas. Así que el que controla el signo es x menos 2. Y uno dice, cuando x es menor que 2, antes de llegar a 2, si quiero lo escriben así, estos análisis, esto es negativo. Y cuando x es mayor que 2, esto se transforma en positivo. En consecuencia, cuando x es negativo, cuando la segunda derivada es negativo, recurrimos a esto de acá. La segunda derivada es cóncava. Se dibuja así. O con la palabra cóncava. Y la otra es así. O con la palabra convexa. Este punto de aquí tiene un especial interés que lo vamos a definir a continuación. Cuando una función cambia de concavidad en intervalos vecinos a un punto, en este caso el punto 2, y viene convexa y sigue cóncava, o viene cóncava y sigue convexa, ese punto se llama punto de inflexión. Punto de inflexión. Ahora, cuando es diferenciable la curva y el punto F, punto de inflexión, la segunda derivada ahí se anula. Razones obvias, porque viene menor o igual que 0 antes del punto y mayor o igual que 0 después del punto. Pero la segunda derivada en el punto existe y no le dejamos salida. Si pelito antes menor o igual que 0, pelito después mayor o igual que 0, no le queda otra que en el punto se anule la segunda derivada. Así uno rastrea, como lo hacíamos con la regla de Fermat para los máximos y mínimos, para las inflexiones, puedo usar esta propiedad. Bueno, ese punto se llama, anotémoslo todavía como pendiente, inflexión. Definición.
Y F es convexa. Aquí sabemos a lo mejor las palabras. Y cóncava. En intervalos a cada lado de x sub 0 definición. Si F es convexa y cóncava a cada lado de un punto x sub 0, jóvenes, lo que quiero decir es que convexa antes y cóncava después, o viceversa. Cóncava antes, convexa después. A cada lado de un punto x sub 0, diremos que x sub 0 es un punto de inflexión de F. O viceversa, diremos que x sub 0 es un punto de inflexión de F. Un pequeño teoremita muy simple. Algo bien simple, pero salgamos del lío al tiro para ver qué características podría haber tenido esto. Su segunda derivada. Sea f dos veces derivable en x sub 0, punto de AB, con f segunda, la segunda derivada, continua en x sub 0. O sea, es dos veces derivable y la segunda derivada existe continua en x sub 0. Y x sub 0 es punto de inflexión de F. Ya está. Entonces, la segunda derivada en x sub 0 vale 0. Repito, tiene que ser dos veces derivable y el punto ser punto de inflexión. Yo estoy viendo que es de inflexión, que viene convexa, sigue cóncava. Entonces, la segunda derivada garantizado se anula. Sea delta positivo,
Ahora tomamos un intervalo. Tal que F es sea delta positivo, tal que F es convexa en X sub 0 menos delta hasta X sub 0, un pelito chiquitito, si delta es chiquitito, es un vecindario pequeño, ya que antes que X sub 0, por ejemplo, es convexa, y después de X sub 0, o sea, de X sub 0 a X sub 0 es cóncava. Entonces, hay que probar que la derivada vale 0. F segunda de X sub 0 menos es por la izquierda de X sub 0, es esto de acá, y de acuerdo al teorema, la segunda, cuando es convexa, es mayor o igual que 0. Y la segunda de X sub 0 más, o sea, en X sub 0 hasta X sub 0 más delta, en el vecindario del lado derecho, es convexa y ahora cóncava. O sea, esto es menor o igual que 0. Y el gran pero. Pero F segunda en X sub 0 existe. Si existe y un infinitésimo antes es mayor o igual que 0, y pelito después es menor o igual que 0, la única salida que le queda, porque existe, porque es diferenciable y además es continua, es que exista F segunda en X sub 0, que no le queda otra que es más mayor o igual que 0 y menor o igual que 0 en el empate, vale 0. Es como la regla de Fermat para la primera derivada. Queda un gran teorema que respalda a los otros a lo que hemos venido diciendo en términos muy globales, pero que de alguna manera confirma el criterio de la segunda derivada por su naturaleza de derivada de orden par. Escúchenlo y lo demostramos.
Muchachos, vamos a alcanzar apenas. Sea f de a b en R, n veces derivable. Préstame la atención. En x barra en AB. Con todas las derivadas en el punto x barra se anulan f', f segunda, tercera, hasta la de orden n-1. Todas esas se anulan. Ustedes conocen alguna, por ejemplo, f de x igual x a la quinta. La función, la primera, segunda, tercera y cuarta derivada se anulan en cero. La quinta es la que resiste y no se anula porque es 5 factorial. De eso estoy hablando. O sea, por ejemplo, sea f de n veces derivable con primera, segunda, tercera, hasta la de orden n-1, distinto de cero. Y la enésima derivada, esa resiste y no se hace cero para todo n mayor o igual que 2. Existen 3 posibilidades. Este es el último teorema que estén a la punta. Si n es par, este n, el que fue capaz de que la enésima derivada, no se anulara, y esa derivada, al no anularse, es positiva, entonces el punto es un mínimo. Si bien es par, otra vez, y la enésima derivada que no se anuló es de signo negativo en el punto, entonces el punto es un máximo. Y si n es impar, ya está, el punto es inflexión. Demostración I y 2I. No sé si un buen o un mal recuerdo para ustedes. Vamos a escribir el desarrollo de Taylor de orden n para la función f. Taylor en torno a x sub 0 igual 0 para f. Queda correcto. Estoy equivocado. Solo en torno a x sub 0, no tiene por qué ser en torno al origen. Entonces, f de x, el Taylor dice, es f de x sub 0 más f' en x sub 0 por x menos x sub 0 más f segunda en x sub 0 partido por 2 factorial x menos x sub 0 al cuadrado más la n-1 en x sub 0. ¿Qué letra estoy usando? Perdón, es x raya. X barra. X barra. Ya. F de x, el desarrollo de Taylor con resto, no es aproximado, sino que es igual a f de x, es el x sub 0 anterior. F de x barra, f' x barra por x menos x barra, f segunda por x menos x barra al cuadrado, al cubo, hasta n-1, hasta la derivada de orden n-1,
más, y este es el resto. La enésima en chi, partido por n factorial, por x menos x barra elevado a n. Entonces, cero, 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 cero. Porque las hipótesis, todas las derivadas en x barra se anulan, todas. Salvo la enésima que resiste y es distinta de cero, así que esta es la única que aguantó. Ahora, debería ser en x barra y no en chi, pero como la función es continua y n veces diferenciable, este chi está en un vecindario de x barra y conserva el signo. Así que si f en chi, el derivado n veces, es distinta de cero, f también es tan distinta de cero como esta, y conserva el signo. Así que si esta que es distinta de cero es, por ejemplo, positiva, fn en chi también es positiva. Y si es negativa, fn en chi también es negativa. Pero miren lo que quedó. Quedó que f de x menos f de x barra, el único que se salvó aquí fue este que pasó restando, igual fn en chi partido por n factorial por x menos x barra elevado a n. Y aquí viene la gran gracia. Si fn en chi es positivo, porque es distinto de cero, todo esto es positivo. Si fn en chi es negativo, todo esto es negativo. ¿Y por qué me dirán ustedes? Porque n es par y x menos x barra es siempre positivo. No importa que x esté antes que x barra, que sería negativo, y esto elevado a un par, queda positivo. Y si esto es mayor, también queda positivo. Como n es par, esto no manda sobre el signo. Y menos n factorial, que es un número natural. En consecuencia, el signo de esta diferencia es el signo de S. Y eso es exactamente lo que dice acá. Si esto es positivo, supongamos que mayor o igual que cero, o menor o igual que cero, porque, repito, esto es mayor que cero, y esto mayor que cero, así que manda sobre el signo acá. Luego esto puede ser mayor o igual que cero, o menor o igual que cero. Implica que niña, Venía a hablar con lo del par. ya, tío. F de x mayor o igual que f de x raya, en consecuencia queda que raya es punto de mínimo. O bien, f de x menos f de x barra menor o igual que cero, implica que x barra, porque f de x barra ahora sería mayor que f de x barra, es punto de máximo. Y este de acá, véanlo por favor, tarea, vamos justo. Y este de acá es tarea y sugerencia, desarrollar f segunda de x en un Taylor y aplicar las hipótesis. Con eso queda prácticamente resuelto, y esta es la parte del cálculo diferencial que teníamos que revisar. Les comento que a las 12, y esto es por una imposición administrativa, voy a hacer la clase que perdí el lunes. Para quien quiera estar interesado, de no ser así, igual va a quedar grabada la clase. Eso sería, muchachos. Gracias, si hubo algún asistente.
¿Perdón? Como alguna de las reflexiones no para cuando son en clase, No, no sé. porque a todos nos gustaba venir. No sé. Pero, y gracias por haber intentado. Sí. Escúchame, pero ¿No? Sí, por eso sí la que no se entendemos. protejan. Siempre lo mismo, estábamos todos como puchas que voy a pasar y como antes va a tener que partimos un poquito porque el patrón no se puede. Sí, no, yo Pucha, que fome que haya empezado su privada y digamos a veces como ambas sesiones, si yo vine con la profesora, no parece. de hecho también. O sea, mi niña Y para avisarle que no había nadie, igual no estaba la de la verdad es que no sé, porque se supone que esta semana, pero la verdad, las medidas que tomó el DF y el departamento con el que estamos tiró las medidas peores. O sea, entonces, como que ahora no sé, creo que anoche hubo una familia que no fue ahí. Algo así. Estaban alegando de que nos obligaban a venir una vez a un examen presencial y dijo ya entonces vengan 2 veces. Es peor. Así que era eso. Que si no había nadie era No, está bien. perros. Bueno.
Todavía está grabando. Me imagino. No le dará. ¿Está grabando? Yo no hice nada. Porque se supone que usted tiene. Ah, sí, sigue grabando, entonces hay que finalizar. No, pero hay que grabarla entera, ¿no? Sí, pero ya. Usted terminó, pues si tiene que convertirla ahora. Ah, Porque si no le va a seguir grabando lo que estamos hablando nosotros y todos. ya, perfecto. Y ahora empezar a... Ah, no, ¿qué es lo que hace usted? Es subirla después, ¿no es cierto? Sí.